Dialogando. Programa de conversación de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando. Con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. ¿Cómo están, amigos? Buenos días, bienvenidos al programa Dialogando y estamos ya listos para empezar este programa que corresponde a la fecha de hoy, sábado 19 de febrero del 2022. Les comento, hoy tenemos dos importantes invitados. Jorge Turpo. Él es editor regional de radioprogramas del Perú. Con él vamos a hablar a propósito del Día Mundial de la Radio. ¿Qué reflexiones nos llevan precisamente a abordar en el programa del día de hoy? Vamos a darle de inmediato la bienvenida a Jorge Turpo. ¿Quién es Jorge Turpo? Jorge, allí lo tenemos, bienvenido. Él nació en Arequipa, es periodista por la Universidad Católica de Santa María, ha trabajado en los diarios Arequipa al Día, Correo del Pueblo y La República. Ha fundado la revista Crónicas Pluma de Ganso, ha publicado en revistas y ahora, precisamente respecto a la temática que nos convoca, es editor regional de radioprogramas del Perú. Bienvenido, Jorge. De la pluma de prensa escrita, haces un salto, pasas a la radio que tiene obviamente otro lenguaje. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gladys? Gracias por la invitación, muchas gracias. Y bueno, también a toda tu audiencia, por supuesto. Es que en realidad, Gladys, ese salto que se da es en esencia, bueno, yo hago periodismo y el periodismo sigue siendo el mismo, digamos, ¿no? Necesita que haya un trabajo detrás para poder brindarle a nuestros lectores, televidentes u oyentes una calidad informativa. Entonces, mi inquietud siempre estuvo puesta en la radio, porque es un medio muy cercano. De hecho, creo que muchos, al menos de mi generación, hemos nacido, hemos vivido nuestra infancia, adolescencia, siempre con una radio al costado, ¿no? Ahora, ciertamente, la radio es de los medios tradicionales que mejor está, digamos, sobreviviendo a la arremetida de las redes sociales, de los cambios tecnológicos, cosa que no pasa con la prensa escrita e incluso con la televisión. La radio perdura un poco más en ese aspecto, ¿no? Está afrontando un poco mejor digamos, crecimiento de la tecnología, de la era digital, de las maneras como han cambiado en las personas su manera de informarse, ¿no? Ya no compran periódicos, la televisión ahora uno la tiene en el celular, pero la radio todavía ahí permanece y tiene un horizonte, digamos, y por supuesto que tiene que afrontar también cambios inmediatos, porque su audiencia, la audiencia de la radio, va envejeciendo, ¿no? Eso es bueno. Sí. Buenísimo, porque vamos a hablar de contenidos, de la radio como un medio de mayor consumo, pero tú lo has dicho, es verdad. En la prensa, en general, el deber significativo, moral, es saber escribir bien. Una adecuada redacción, manejando los estilos periodísticos. Quien sabe redactar bien para un medio impreso, ya podemos manejar el lenguaje radial, el lenguaje televisivo y el lenguaje de estos nuevos medios que nos llevan a la transmedialidad y las nuevas narrativas. El Día Mundial de la Radio este año está cumpliendo 11 años aproximadamente, luego de que se instituyera precisamente desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de un medio de comunicación que, si bien se sale a la luz luego de tantos intentos en 1920, en 1925, es todo un acontecimiento en la capital de la República, un 15 de junio. Hay mucha expectativa por un invento como ese. Aparece en la televisión, igual se corría entre pasillos de que adiós la radio, porque si recuerdas la historia, Jorge, de la radio en el Perú,
estos conductores radiales pasaron a la televisión porque eran actrices, actores, poetas, escritores. Entonces, ¿crees que estamos también en esa etapa donde la tecnología parecía que hacía tambalear al poder de la radio, a esa radio que rompe fronteras desde su AM, desde su onda corta? Qué pena que ya no hay emisoras en esas 3 frecuencias. ¿Cómo ves ese quiebre en estos tiempos? Claro, quizás en la parte de la historia de la radio, un ejemplo de cómo la televisión le quitó protagonismo, pero momentáneo, a la radio, fue que en la radio se hacían las radionovelas. Y los actores pasaron a la televisión a hacer ya telenovelas. Entonces dijeron, la radio se queda entonces en radionovelas. Pero no, la radio se supo reinventar, esa palabra que utilizamos tanto ahora, y empezaron a hacer magazines, información, programas de música, y logró tener una programación que ha perdurado en el tiempo. Entonces, ahora llega el tema de los podcasts, de las redes sociales, y que ya los jóvenes no tienen una radio cerca, sino tienen el celular, están en Spotify, pero ahí hay unos aspectos que contra la radio no se va a poder, o que la radio debería aprovechar mucho, que por ejemplo es la información indirecta, ¿no? Información indirecta, la radio todavía capitaliza ese poder, y lo capitaliza, y lo va a tener que capitalizar no solamente por la inmediatez, el directo e indirecto, sino por la calidad que tienen o deben tener quienes hacemos radio, es decir, los filtros. Es decir, yo creo que lo que se va a imponer a corto o mediano plazo en la radio es y en el periodismo en general, es la dictadura de la calidad. O sea, la gente va a consumir realmente estos medios tradicionales porque les vamos a ofrecer una calidad que no la van a encontrar en las redes sociales, en podcast, que digamos, en algún momento seguro que lo harán, pero ese debe ser el plus de los medios tradicionales. Encuentren información, explicación, que nos ayuden a entender la realidad, nos desengañen, nos asombren con lo que puedan dar. Creo que ese es el principal reto de quienes actualmente hacemos radio o estamos en medios tradicionales. El reto es grande, ciertamente, pero estamos ahí, el horizonte todavía continúa. Y ciertamente, de manera paralela, debemos ir apuntando también a la producción de podcast, a los stand-up en YouTube, al streaming. Eso no lo podemos dejar de lado, es decir, no podemos negarnos a una realidad que en algún momento, Gladys, nos va a envolver a todos. Y ya estamos, ¿no? En esa era. El Perú tiene aproximadamente, hasta el año pasado, más de 6.000 emisoras entre radios comerciales, comunitarias y educativas. Las comunitarias tienen una programación muy especial. Siempre digo una radio con corazón porque es una radio de servicio. Y seguramente vamos a ir aterrizando con ese término también para una radio de cobertura nacional como es Radio Programas y de servicio. Lo vamos a explicar seguramente por qué. ¿Qué radio recuerdas de tu niñez? Te comento, yo he nacido con la radio. Mi padre muy aficionado al informativo y él sintonizaba Radio Victoria y escuchábamos a Ramírez Lazo desde muy pequeñitas en su informativo, y aquel eslogan nos preocupa. Esa es mi memoria que me traslada yo soy de Ancash, a mi tierra natal, Chingas. ¿Y en tu caso hay algún recuerdo que puedas compartir? Sí, mi recuerdo de la radio es local, es decir, Radio Holanda, Radio Arequipa, Radio Mundial, que eran radios que en Arequipa se escuchaban mucho. Había un periodista que se llamaba Guido Díaz Rivera, ¿no? Que tenía sus programas y tenía El Último Minuto y sacaba sus secuencias. Era la radio que consumíamos aquí. Y creo que esa esencia local de la radio es lo que los grandes medios como RPP, por ejemplo, lo está entendiendo. Es decir, yo ingreso a RPP justamente en un proceso de descentralización que han vuelto a emprender, porque se entiende que los oyentes de las regiones quieren escucharse en la radio, y tener solo una señal nacional aleja a los oyentes de las ciudades pequeñas, de las regiones en este caso,
¿Y qué está haciendo desde la experiencia de RPP? Te lo comento y lo comento a tu audiencia. Es tener mayor número de horas de programación local y que la gente de cada región se empiece a escuchar a través de una señal, de una radio como que de alcance nacional como es RPP. Nosotros hemos ampliado nuestra programación regional a 4 horas diarias, por ejemplo. Recibimos llamadas del público, cosa que no se podría hacer en un noticiero nacional, se hace de manera, digamos, esporádica, con temas específicos. Por aquí todos los días escuchamos a la gente y estamos más cercanos a la realidad de Arequipa, por ejemplo. Ocurre en Trujillo, ocurre en Cusco, en Piura, y esa es la tendencia, que la radio, así sea una radio nacional, se acerque a sus públicos locales. Es una buena alternativa, creo yo, de mantener vigente a las emisoras y acercar mucho, ¿no? Acercarse mucho más a las poblaciones de cada región, Gladys. Bueno, el internet estamos así en todos lados, mil disculpas. Estábamos conversando con Jorge Turpo, él es editor regional de radioprogramas del Perú. Les decía respecto a radioprogramas y, por ejemplo, el rotafono, Jorge. El rotafono es una forma de darle espacio al ciudadano que denuncia, pero tú como productor también sabes que no todas las llamadas pasan, ¿no? Tienen que hacer seguimiento, verificar. ¿Qué les dirías a las nuevas generaciones sobre este proceso que es tan importante del manejo de contenidos dentro de la producción radial? Sí, en principio en el tema de servicio, Gladys, que ofrece la radio o cualquier medio de comunicación, hay una línea muy delgada entre el aprovechamiento y el verdadero servicio. Lo he escuchado, he vivido en muchas, digamos, situaciones de algunos medios en los que se aprovechan, digamos, de la situación trágica de alguna familia para tratar de atraer una audiencia valiéndose del dolor ajeno. Eso es lo primero que debemos desterrar cuando queremos hacer realmente servicio, ¿sí? Es sensacionalismo, eso no. Sí, sí, pero se hace mucho en radios regionales, por ejemplo, ¿no? Que se trata de aprovechar eso. Eso hay que dejarlo, digamos, ir dejándolo de lado y eso no entra en consideración. Lo que se debe hacer es, lo que tú dices, seguir haciendo periodismo. Y son historias de personas que llegan a través del rotafono y el personal periodístico va, verifica, corrobora y sigue la historia. Es hacer periodismo. En lugar de uno ir a buscar la historia llega a nosotros, ciertamente. Pero el proceso de verificación de la información es el mismo que uno haría cuando tiene un cuadro de comisión. Entonces, se ve la problemática. En Arequipa nos ocurre mucho, por ejemplo, y debe ocurrir en otras regiones, de que nos llega información de un niño, por ejemplo, que requiere ser transferido por el centralismo en la atención de salud al Hospital del Niño en Lima, en Breña, o San Borja también. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos convertimos en el medio que hace conocer a la autoridad de que hay este problema y que agilicen el trámite y que se pueda concretar, se suman esfuerzos, se llama la FAP pone el avión, el Ministerio de Salud habilita ya un espacio en el Hospital de Lima y se genera todo ese círculo virtuoso de atender ese tema específico. Así yo lo entiendo el servicio, no con una cuestión crítica ni a la autoridad ni de aprovechamiento del medio, sino de algo concreto que se hace a través de la información, no de que no es una campaña, digamos, política donde uno va y quiere ganarse réditos de eso, no, se sirve y queda a través de la información. Y se han logrado mucho y creo que es el resultado. Sí. Es el periodismo de intermediación, pues, ¿no? No tiene otro nombre. El periodismo de intermediación es intermediario frente a la apatía gubernamental, frente a la apatía o a la falta de escucha de nuestras autoridades, pero si va a un medio de comunicación conocido, inmediatamente los contactos fluyen. Y en realidad no se debería esperar a ello, pero tenemos que agradecer a las emisoras por esa ruta, ¿no? Que hacen la vida y facilitan la vida, especialmente en estos casos como vas describiendo. Has hablado me hablas de los programas regionales y un término muy significativo para mí es la confianza y la credibilidad. Y este año el lema precisamente de la conmemoración del Día Mundial de la Radio es sí a la radio, sí a la confianza. Cuando
se pierde la credibilidad de un comunicador, de un periodista, que deriva finalmente a la falta de credibilidad de un medio. Mira, nos podríamos pasar un programa entero, Gladys, hablando de la situación de la radio en las regiones. ¿Por qué? Es una problemática, digamos, distinta, no sé, en otras realidades, pero en el Perú al menos, en la radio regional, se da mucho el tema del alquiler de horas, ¿no? Uno alquila un espacio de 1 hora y ya se convierte en comunicador, y en esa hora es amo y dueño de lo que diga y haga. Entonces ahí viene el aprovechamiento de la profesión periodística, de la comunicación y el desprestigio, porque no tienen filtros, no hay un editor, no hay un director periodístico, nada. Ellos se convierten en profetas y hablan de todos los temas, son predicadores y han hecho que en muchos casos se desprestigie la confianza en los periodistas, en quienes hacemos radio, ¿no? Esa es una realidad a la cual no podemos estar de espaldas. Y es más, muchos de ellos han aprovechado incluso y utilizado la radio, esos espacios, entre comillas, periodísticos, para dar un paso a la política. Han saltado a ser candidatos, han llegado a ser alcaldes, regidores, congresistas. O sea, es una realidad innegable. Entonces, allí viene el reto de medios, digamos, formales o responsables en el tema de hacer radio, de formar equipos periodísticos realmente que tengan dos cosas, ¿no? Lo que tú mencionabas, confianza y credibilidad, que lo es todo en general en el periodismo, no solamente en la radio. O sea, un periodista sin credibilidad y confianza realmente no es nada. Pero se da esa situación en la radio a nivel nacional, en regiones sobre todo, donde se alquilan los espacios, donde se llega incluso al tema de la extorsión, porque van a las autoridades, al alcalde, al gobernador regional, a instituciones y empresas y les dicen, ¿no? A ver, ponme publicidad o si no en mi espacio radial, no, te va a ir mal. Y empieza ese tema de la extorsión y la desconfianza. Allí ha venido mucho el desprestigio digamos, de los comunicadores radiales. Se presentó un caso emblemático en Arequipa, es el caso de Pepe Julio Gutiérrez, dirigente del Valle de Tambo, opositor al proyecto minero Tía María. Él en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, en las costas de Arequipa, alquiló su hora de radio. Y al inicio hablaba bien de la empresa Sauder Perú, ¿no? Pero en un momento él pasa a ser un opositor a la mina y era un comunicador muy escuchado en el Valle de Tambo y utilizaba la radio, ¿no? Para extorsionar. Finalmente ha sido sentenciado por extorsión y va a cumplir una pena. Entonces te das cuenta, Gladys, cómo se ha utilizado en los medios, algunos medios, de mala manera, y es responsabilidad de quienes hacemos o tratamos de hacer periodismo de manera responsable, como es el periodismo en realidad, combatir eso también y marcar la diferencia, Gladys. Finalmente, las radios convencionales van a estar siempre. En la pandemia han sido los primeros medios de comunicación que hemos visto imágenes escuchando la radio desde la Puna Fría, ¿sí? Con ese aparato extraordinario que queremos muchísimo desde la zona de frontera, porque la radio, sí, las radios regionales coberturan su zona y que han sido extraordinarios aliados en este sistema educativo por la pandemia. Pero la tecnología también está allí, nos ha hecho mirar las brechas, ¿no? Respecto a Internet. Todavía el Estado tiene que trabajar fuerte en ese aspecto, pero también hay mucha responsabilidad de parte de quienes también emprenden radios online. No se necesita autorización, se necesita más bien tener equipos que respondan a las demandas y ya. Y ojalá que en este horizonte que todavía tiene un medio tradicional como la radio, nos obligue la competencia de la tecnología a centrarnos en lo que te dije al inicio, en la dictadura de la calidad. Los medios tradicionales solo van a sobrevivir a la competencia de las redes sociales, de la tecnología, de Spotify, de los podcasts y demás medios tecnológicos y digitales, si es que le ofrecen el plus de la confianza, la credibilidad, la aproximación a la verdad y, por supuesto, la responsabilidad que debe haber en el manejo. Sin eso, la radio está condenada a desaparecer, lamentablemente, porque la audiencia va a mudar. Pero si no le ofrecemos ese plus, creo que tenemos un horizonte, no vamos a tener el horizonte que esperamos. Solamente eso, Gladys, muchas gracias y éxitos en tu programa. Muy buenos días.
Dialogando. Programa de conversación de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando. Con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño.